Hoy en matemática veremos leyes de senos. La ley de senos es la relación entre los lados y los ángulos de los triángulos no rectángulos, o sea, oblicuos. Simplemente establece la relación de la longitud de un lado de un triángulo al seno del ángulo opuesto a este lado. Es igual a todos los lados y los ángulos en un triángulo dado. La ley de senos es la que aparece en pantalla, no tiene mucha complicación, pero si se nota, tiene dos iguales. No es precisamente una fórmula, sino que es de donde podemos obtener la fórmula necesaria para obtener algún lado o algún ángulo de un triángulo no rectángulo. Vamos a ver, leyes de senos, algunos datos importantes. Los lados en un triángulo se representan con las letras A, B, C en minúscula. Los ángulos en un triángulo se representan con las letras A, B, C en mayúscula. Es por eso que denotamos que las A, B, C, las letras que aparecen arriba son lados, porque están en minúsculas, y donde dicen seno de A, seno de B y seno de C, son los senos de los ángulos A, B y C correspondientemente. También en algunos libros podremos encontrar que podemos representar la ley de senos de la siguiente manera. Si se dan cuenta, siempre mantiene la igualdad, pues simplemente son los recíprocos de cada una de las fracciones. ¿Cómo se utiliza? Para eso siempre necesitamos identificar los lados, y algo muy importante es que los lados siempre están opuestos a sus ángulos con el mismo nombre. Eso quiere decir que si este es el lado A, entonces este sería el ángulo A. Si este es el lado B, el opuesto sería entonces su ángulo B. Igual, este es el lado C, entonces el ángulo C sería este. Noten, los ángulos están representados con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Muy bien, con eso podemos aplicar la ley de senos y poder verificar si tenemos alguna pareja. ¿A qué me refiero con pareja? O sea, el lado A y el ángulo A. Con eso podemos utilizar alguna otra pareja que no esté completa para poder identificar el lado cuánto mide o el ángulo cuánto mide. Recuerden, entonces necesitamos tener por lo menos tres datos. En este caso, por ejemplo, para usar la ley de senos necesitamos conocer dos ángulos y un lado de un triángulo. Por ejemplo, que conociéramos el ángulo A, el ángulo B y el lado C, por ejemplo. Con eso tuviéramos la oportunidad de, al tener dos ángulos, poder calcular fácilmente el tercer ángulo y el lado que tenemos, tener una pareja completa. Si no tenemos esa opción, podríamos tener también conocer dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Por ejemplo, el lado A, el lado B y el ángulo A, por ejemplo. Eso nos ayuda porque allá tendríamos una pareja, la pareja del lado y ángulo A completa, y entonces ya pudiéramos calcular un segundo ángulo para poder calcular un tercero fácilmente, restándolo. Recuérdese que los ángulos de todo triángulo suman siempre 180 grados. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Dado el ejemplo ABC, dado el triángulo ABC con A 35, noten A es en mayúscula, entonces eso indica que es un ángulo. B 25 es en mayúscula, también es un ángulo. C son 9 centímetros. Muy bien, entonces comúnmente cuando tenemos un triángulo que no es rectángulo y tenemos tres datos,
es importante hacerse algunas preguntas. ¿Qué datos tenemos? Por ejemplo, tenemos dos ángulos y tenemos un lado. Otra pregunta que podría hacerse muy importante es: ¿podemos obtener fácilmente el tercer ángulo? Sí, restándolo podemos tener, y si restamos a 180, 35 menos 25, 180 menos 35 menos 25, obtenemos 120 grados. Entonces C es 120. ¿Qué tipo de triángulo pareciera ser? Pareciera ser un triángulo obtusángulo o un triángulo acutángulo. Si notan, tiene un ángulo que es mayor que 90 grados, entonces es un triángulo obtusángulo. Vamos a calcular el ángulo C. En este caso, pues es simplemente 180 menos 35 menos 25, serían 120 grados. Y pues vamos a dibujar el triángulo haciendo la manera que el ángulo C sea el ángulo más amplio del triángulo. El ángulo A pues lo vamos a poner por acá porque es 35, y el 25 lo vamos a poner acá. Supongamos que este sería más angosto que este. Al final este triángulo no está a escala. El lado C tiene que estar opuesto al ángulo C. El ángulo A tiene que estar opuesto al ángulo A. El lado B tiene que estar opuesto al ángulo B. Vamos a colocar los datos. A vale 35, B 25, C, el lado C 9 centímetros y el ángulo C son 120 centímetros, que lo acabamos de calcular. La ley de senos la vamos a escribir por acá y veamos qué datos tenemos. Los datos tenemos son los que he marcado en rojo: seno de A, seno de B, seno de C y lado C tenemos. Yo siempre recomiendo escribamos la ley de senos para poder denotar ahí qué parejas tenemos. Noten, esta pareja ya la tenemos, la pareja de la C. Entonces podemos usar con esta pareja de la C alguna de estas dos para poder calcular. Entonces simplemente vamos a resolver el lado B para agarrar estas dos parejas y decimos B dividido seno de B, o sea seno de 25, es igual a C, que es, en este caso vale 9, dividido seno de C, que en este caso vale 120. Si despejamos esta fórmula, en este caso nos va a quedar de la siguiente manera para resolver B. Recuerden, este seno de 25 que está dividiendo pasa a multiplicar y podemos calcular esta B, que nos quedaría que B es igual a 4.3919. Muy bien, entonces B vale 4.39. Como todas las medidas estamos utilizando con centímetros, pues entonces 4.39 centímetros. Resolviendo el lado A vale, no tenemos el valor, pero sí podemos formar la fórmula utilizando seno de 35, A dividido seno de 35, seno de A, igual a C dividido seno de C, 9 dividido seno de 120. En este caso, seno de 35 lo pasamos a multiplicar y quedaría A es igual a esto. Si resolvemos esto, recuérdense, seno de 35 multiplicado por 9 dividido seno de 120 nos da 5.9607. Muy bien, pues entonces ya sabemos que A, el lado A, mide 5.96 centímetros. Si notamos, este triángulo ya hemos calculado todos sus lados y todos sus ángulos. Entonces vamos a poder pasar al siguiente ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver uno con dos lados, un solo ángulo. En este caso tenemos dado el triángulo con A 12 centímetros, B 10 centímetros y un ángulo de 60 centímetros, el ángulo A. Vamos a ver qué datos tenemos: dos lados y un ángulo opuesto a uno de los otros dos, sí, porque está opuesto a uno que ya nos dieron también. Entonces, ¿podemos obtener fácilmente algún otro dato? No, lastimosamente no. ¿Qué tipo de triángulo pareciera ser? ¿Un obtusángulo o un acutángulo?
Hay una fórmula que se puede utilizar para calcular esto, pero no nos vamos a meter a esa fórmula. Simplemente ahorita no sabemos cuál de los dos triángulos podrá ser. Pero pues entonces vamos a dibujarlo de alguna manera. Lo voy a dibujar así. Y si después necesitamos cambiarle la forma, pues lo vamos a hacer. Recordando, entonces vamos a poner las letras. Simplemente por el momento no sabemos los demás ángulos, entonces no sabemos las medidas, pero por el momento entonces A vale 12 centímetros, B vale 10 centímetros y el ángulo A son 60 grados. Muy bien, ¿qué datos tenemos? Tenemos una pareja, el seno de A, si lo tenemos, A con seno de A, si lo tenemos. Esta está a la mitad y esta pareja no tenemos ningún dato. Muy bien, entonces ya tenemos esto de la siguiente manera. 12 dividido seno de 60 es igual a 10 dividido seno de B. Podemos agarrar estas dos parejas y resolver. Entonces vamos a resolver seno de B. Tenemos aquí tenemos un pequeño despeje, que si se te complican los despejes, voy a mostrar otra forma que tiene un despeje un poco más fácil. En este caso, seno de B lo vamos a despejar de la siguiente manera. Paso a multiplicar porque está dividiendo y me quedaría acá. Este seno de 60 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar al 10 y este 12 lo voy a pasar a dividir aquí donde está el 1 que se va a multiplicar por ese 12. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Si ya puedo calcular esto en la calculadora, puedo saber que tengo seno de B es igual a todo esto, pero vamos a utilizarlo mejor de la siguiente manera. Voy a despejar B y utilizar seno inverso para que mostrar toda la fórmula, y si esto lo meto en la calculadora tendría un dato. Pero vamos a avanzar o mostrar otra forma de calcular esta misma fórmula, un poco menos complicada para el despeje. Para eso utilizamos la otra fórmula que les mostraba de la ley de senos, donde los senos estaban arriba y los lados estaban abajo. Es esta misma, solo que con sus recíprocos. Seno de 60 dividido 12 es igual a seno de B dividido 10. Si esto lo despejamos, esto sale mucho más fácil. Este 10 que está dividiendo pasa a multiplicar, quedaría seno de 60 por 10 dividido 12, y este seno pasa como seno inverso, y si se dan cuenta es exactamente lo mismo. Seno inverso de 10 por 60 por seno de 60 dividido 12. Muy bien, entonces ya sabemos que es seno inverso de 10 por seno de 60 dividido 12. Resolviendo esto que está dentro del paréntesis y con su seno inverso, me quedaría que B vale 46.19 grados. En este caso, por ejemplo, podríamos decir que tiene 46 grados 11 minutos 38.43 segundos. Vamos a guardarlo como 46.19 grados. Ahora vamos a resolver el ángulo C. ¿Por qué? Porque ya tenemos dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B. Entonces simplemente el ángulo C lo podemos restar de 180 menos 60 menos 46.19 y tendríamos que C vale 73.81 grados. Ya tenemos los tres ángulos. Ahora nos hace falta solo resolver un lado, el lado C. Entonces para eso utilizamos la ley de senos, que podemos despejar siempre C. Este que está dividiendo pasa multiplicando, entonces tendríamos 12 dividido seno de 60 y todo eso multiplicado por seno de 73.81. Si lo metemos en la calculadora tendríamos 13.30. Eso quiere decir entonces que el lado C mide 13.30 centímetros. Pero ahora una pregunta: ¿ese triángulo está correcto? Noten que tiene un ángulo de 60, un ángulo de 46, pero hay un ángulo de 73 que pareciera tener más de 90 grados en el dibujo, pero no tiene más de 90 grados. Entonces este triángulo no está correcto, hay que redibujarlo.
Lo vamos a redibujar y hacerlo de una manera que tenga más credibilidad para poder decir que entonces estos son 73 grados, estos son 60 grados, estos son 46 grados. Realmente no está a 100% escala, pero es una idea más fácil de un triángulo de cómo ha ido quedando. Y gracias. Si quieres apoyarme, dale manita arriba al video y suscribirte a mi canal, El Profe Cajas.